¿qué tal? Bienvenidos a Etnomúsica, yo soy Bruno Bartra y hoy nos vamos a adentrar en un territorio que ya no existe, la ex Yugoslavia y su música. Esto es algo muy interesante por toda la serie de, digamos, de confluencias culturales que se dan en esa región. Toda esta región al este de Europa, que incluye lo que ahora es Croacia, Serbia, Eslovenia, digamos, en realidad se formó como una entidad después de la Primera Guerra Mundial y ya como una república federal después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que es importante en toda esta zona es que durante siglos fue parte del Imperio Otomano, es decir, de los turcos. Buena parte de estos países se independizaron hasta mediados o finales del siglo XIX. Y esto que pasa es que en la música se integraron muchos elementos de toda esta música turca, de la música árabe, de las músicas de Oriente, y digamos que chocaron con toda una tradición más cercana a las músicas occidentales que había en la región y generaron una música folclórica un tanto sui generis, esa música que ni es de allá ni es de acá, como dirían las personas de Europa Occidental. Vamos a ver un poco sobre el folclore en general de la música de la ex Yugoslavia. La huella milenaria de los imperios helénico, romano y otomano, junto con la fuerza ancestral eslava y la abundante población gitana, quedan plasmadas en las escalas y armonías con tintes arabescos. El canto ganga de Croacia, Bosnia y Montenegro, elaborado en técnicas vocales que por momentos evocan el estilo melismático árabe, los géneros folclóricos eslovenos, emparentados con el folclor centroeuropeo, como el vals y la polka, y una diversidad de danzas agrupadas bajo el término kolo u oro, según la región. Sí, todo lugar tiene enorme diversidad musical, pero la singularidad de la región de la ex Yugoslavia proviene de la diversidad de imperios y culturas que han dominado la zona a lo largo de la historia.
Bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial, como muchos de ustedes sabrán, Yugoslavia fue parte, digamos, del eje comunista del mundo, aunque había un poco de mayor apertura con relación a los bienes culturales de Occidente. Era muy distinto a lo que sucedía en Alemania Oriental o en la Unión Soviética, en el sentido que había un poquito más de acceso a la cultura occidental ahí. Además, se fueron marcando ciertas diferencias entre los líderes soviéticos y yugoslavos, y eventualmente en el 61 se formó el movimiento de los no alineados dentro del bloque comunista, y eso fue algo muy importante para la música en la ex Yugoslavia. ¿Por qué? Porque Tito, digamos, el líder de la ex Yugoslavia, buscaba ciertos o promover ciertos bienes culturales que no fueran tan cercanos a la cuestión capitalista de Estados Unidos, pero que tampoco fueran tan cercanas a la cuestión oficial comunista de la ex Unión Soviética. ¿Y dónde encontró eso? ¿Dónde halló estos valores que parecían semejantes a los de la Revolución Socialista? Pues en el cine de la época dorada de México. Por ejemplo, la película Un día de vida del Indio Fernández fue la más taquillera en la historia de la ex Yugoslavia. Y bueno, esto venía con toda una música de mariachi que a su vez detonó una escena del mariachi yugoslavo que durante décadas fue de lo más escuchado en dicha región. Vamos a ver una capsulita que nos explica toda esta locura yume. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una fuerte ruptura al interior del bloque comunista. El líder de la ex Yugoslavia, Tito, se negaba a convertir su país en un satélite más de la Unión Soviética y se alejó de Stalin. Con una política económica mucho más abierta que la de los soviéticos, la industria del entretenimiento yugoslava exploró qué cine podían importar. El soviético y el estadounidense estaban vetados, y el cine mexicano de la época dorada, con su iconografía revolucionaria socialista, parecía perfecto. A partir de entonces, dicho cine, con todo y su música, tuvo un enorme éxito en la región y detonó un movimiento local del mariachi que tuvo su auge entre las décadas de 1950 y 1960. De pronto, por todas partes se podían ver a mariachis eslavos cantando Paloma Negra o algún otro clásico mexicano. La cinta más taquillera en la historia de Yugoslavia fue Un día de vida, del Indio Fernández. Y esto derivó en que la versión de Las Mañanitas de esta película se adoptara en el país balcánico como un canto dedicado exclusivamente a las madres en sus cumpleaños. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana, para darte los buenos días acostadita en tu cama. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, mamá Juanita, mira que ya amaneció. Décadas después, aún quedan algunos rasgos de aquella fuerte influencia mexicana en los Balcanes. Moj život je kratak bio I prolazan kao san. Pues al ver esta cápsula recuerdo cuando Goran Bregović, un músico del cual hablaremos ahorita en un momento, vino a la Ciudad de México por primera vez,
me pidió que lo llevara a un lugar donde tocaran unos mariachis y bueno, lo llevé a las trajineras de Xochimilco y ahí tuvimos una buena plática sobre todos estos vínculos culturales entre México y la ex Yugoslavia. Y bueno, es que él además forma parte de toda una generación de rockeros yugoslavos que, como mencioné hace rato, no había tanta censura bajo el régimen de Tito, entonces podían escuchar esto y se detonó una escena de rock, de música alternativa en la ex Yugoslavia desde los años 70, entre ellos Yellow Dugme, que era el Botón Blanco, una de las bandas más famosas del rock, que además tocaron en varios recitales para Tito. En fin, había como una riqueza y un diálogo entre el folk y entre la música moderna y demás, y todo cambió un poco tras la guerra de los Balcanes de los 90, tras lo cual se escindió la ex Yugoslavia, pero ahí también, en parte gracias a las migraciones de algunos artistas como el mismo Bregović, un gran músico, o Emir Kusturica, el director de cine, comenzamos a descubrir gran parte de la música folclórica ligada a la cultura gitana, digamos, de los rom o de los gitanos que habitan los Balcanes. Y ahí descubrimos una música que además tiene ciertas similitudes a la banda sinaloense y demás, una música como de fanfarria, que bueno, como escucharán en unos momentos, tiene una cuestión peculiar que es parte de ese contacto entre el oriente y el occidente, pero además toda la migración de los gitanos. La música de bandas de alientos de los Balcanes está ligada a las comunidades de rom o gitanos de la región. El origen de estas agrupaciones, como en buena parte de los países del mundo, radica en las bandas militares que utilizaban instrumentos con altisonantes como la trompeta para convocar a las tropas al campo de batalla. Hacia mediados del siglo XX, varios soldados retirados comenzaron a adoptar melodías folclóricas al repertorio de las bandas, y así toda esta música singular y ecléctica de la región de los Balcanes halló un medio alternativo de expresión a través de este tipo de ensambles, que fueron adoptados con gran fervor por los gitanos, convirtiéndolos en un emblema de su comunidad. Desde la década de 1950, con el movimiento del nuevo folclore yugoslavo, se sentaron las bases para esta música balcánica que ahora tiene entre sus principales exponentes a la Kočani Orkestar, a Boban Marković, y a la orquesta de Goran Bregović. Asimismo, anualmente se reúnen centenares de músicos y bandas en el enorme Festival de Guča, uno de los más grandes eventos para bandas de alientos en el mundo. Bueno, hemos visto lo interesante es que son esos vínculos que había entre la ex Yugoslavia y entre México, y lo interesante es cómo reflejan este tipo de conexiones que se dan entre países que no necesariamente cruzan los mercados centrales y demás, y que crean dinámicas muy interesantes, diferentes, a veces incluso sin que uno sepamos del otro. O sea, nadie sabía del mariachi yugoslavo hace 40 años, y bueno, y allá no sabían de la música balcánica en México hasta hace poco. En fin, toda esa riqueza se da en estos tiempos de globalización cultural. Pero bueno, esto fue Etnomúsica. Yo soy Bruno Bartra. Muchísimas gracias por escuchar, ver, sentirnos. Hasta la próxima. Vietnam es un país del sudeste asiático reconocido por sus inmensas y densas selvas,
de las que emergen misteriosas montañas verdes. A lo largo de su litoral se extiende una infinidad de hermosas playas, una forma de paraíso en la tierra. Los vietnamitas son herederos de una cultura milenaria, cuya influencia principal fue China, que dominó el territorio durante cientos de años. Entre 1884 y 1954, Vietnam perteneció al Imperio colonial francés, bajo el nombre de Indochina Francesa. Este pasado, de influencia europea, aún es palpable en la arquitectura de las grandes urbes. Los vietnamitas lograron expulsar a los franceses en 1954 y justo un año después, Estados Unidos comenzó una intervención que duró hasta 1975, lo que dio lugar a la tan conocida Guerra de Vietnam. Este conflicto está enmarcado en el contexto histórico de la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de una confrontación ideológica entre el comunismo y el capitalismo, la guerra representó el choque militar entre ambos bloques y se extendió por todo el territorio vietnamita, involucrando incluso a países vecinos como Camboya y Laos. En la actualidad, el país ha logrado resurgir ante la adversidad, volviéndose una nación próspera y abriendo ampliamente sus puertas al mundo. Vietnam comprende una vasta geografía de la península Indochina, que corre a lo largo del mar de la China Meridional. Se divide en varias zonas. Al norte se encuentra un bloque montañoso y el delta del río Rojo, seguidos de un altiplano al centro. Al sur existe otra franja montañosa que antecede el delta del río Mekong. La región más densamente poblada es el delta del río Rojo. Ahí se encuentra Hanoi, la capital de Vietnam. Hanoi significa la ciudad entre los ríos en vietnamita. Su paisaje urbano está marcado por la presencia de numerosos lagos y de grandes arterias arboladas. En el centro hay una vieja ciudad mercantil repleta de edificios religiosos, principalmente en el antiguo barrio francés, mientras que su periferia se halla en plena expansión. En el último cuarto del siglo XX, Hanoi experimentó un fuerte crecimiento demográfico y un gran desarrollo económico, convirtiéndose en una de las ciudades emergentes más importantes de Asia. En Hanoi se encuentra también la ciudad imperial Thang Long, que, célebre por su herencia arquitectónica, fue reconocida en el año 2010 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Edificada en el siglo XI por la dinastía de los Li, se emplazó en los vestigios de una fortaleza china del siglo VII sobre terrenos drenados del delta del río Rojo. Durante casi 13 siglos fue sede del poder político regional. Los edificios de la ciudad imperial son un gran ejemplo de la cultura del sudeste asiático, que preservó influencias venidas de China y de la India. El Templo de la Literatura, situado en la parte oeste de Hanoi, es un centro confuciano que alberga la Academia Imperial Ngoc Tu Sam, considerada la primera universidad de Vietnam. El templo fue construido en el año de 1070 durante el mandato del emperador Li Changchong. Hoy en día, en sus distintos pabellones y salas, se llevan a cabo ceremonias de graduación, sesiones de estudios y diversos exámenes. Cambiando de rumbo, al sur se encuentra la ciudad Ho Chi Minh, cerca del delta del río Mekong. Ho Chi Minh, antiguamente llamada Saigón, es la capital más poblada de Vietnam, con poco más de 8 millones de habitantes. Es el núcleo económico y financiero y juega un papel importante en la cultura y en el desarrollo científico del país. Su nombre es el mismo que del revolucionario y político, primer ministro y presidente de la República Democrática de Vietnam, que lideró el camino a la independencia. En Ho Chi Minh se encuentran sitios de interés como el Palacio de la Reunificación, edificio insignia de la ciudad. Fue diseñado por el arquitecto Ngo Viet Tu.
que lo creó a modo de residencia de los presidentes de Vietnam del Sur. A pesar de los episodios oscuros debido a las constantes guerras e intervenciones extranjeras, Vietnam encierra un lado luminoso. Su pueblo es un ejemplo de valor, patriotismo y resistencia ante la adversidad. La palabra religión tiene un origen muy debatido. Algunos especialistas han propuesto que proviene de la voz latina religio, compuesta por el sufijo re, que denota intensidad, y el verbo ligare, que quiere decir ligar. En efecto, los practicantes de una religión están ligados fuertemente, ya sea entre ellos mismos o con su creencia. Otros pensadores, como el español José Ortega y Gasset, argumentaban que el origen del término está en el sustantivo religiosus, es decir, escrupuloso. Quien tiene temor de las fuerzas sobrenaturales sería alguien cuidadoso, con escrúpulos, que busca no enfadar o alterar lo divino. En su obra La institución oratoria, el filósofo romano Cicerón definió a la religión como todo aquello que se ocupa de una naturaleza superior a la que se considera divina y se le rinde culto. Existen varios tipos de religiones: las monoteístas, que consideran que solo existe un único Dios, y las politeístas, en las que se rinde culto a diversos dioses. Las tres principales religiones monoteístas son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Juntas acumulan a más de la mitad de los creyentes del planeta, con un número de 4.000 millones. Las tres tienen un origen geográfico y cultural común: el Medio Oriente. Por otro lado, el hinduismo es la religión politeísta más importante en la actualidad y concentra 1.000 millones de seguidores que veneran las impresionantes imágenes de dioses como Vishnu, Krishna, Shiva o Kali. Después de este sigue el taoísmo, tradicional de China, que tiene alrededor de 800 millones de practicantes. El famoso concepto del yin y el yang, símbolo del bien y el mal, proviene de esa antigua creencia milenaria en la que se honran deidades de ríos o bosques, al igual que espíritus ancestrales. Otra religión importante es el budismo, que cuenta con 1.000 millones de practicantes. No es una religión teísta, sino que es un sistema de creencias y principios de comportamiento que se encaminan hacia la trascendencia o el despertar de la conciencia, llamado nirvana. La negación de la religión recibe el nombre de ateísmo. El prefijo a denota negación, mientras que teos quiere decir Dios en griego antiguo. México es un país laico en el que se respetan las libertades de creencias y de culto y en el que el Estado, por ley, no da preferencia a ninguna de ellas. Se requiere de un genio excepcional para transformar la memoria oral en literatura. Juan Rulfo logró edificar con tan solo 2 libros una de las obras más sólidas e influyentes del siglo XX. La voz de sus textos es única, pero la fuerza de esta voz no es la del grito, sino la del murmullo, un murmullo insistente que corroe y erosiona. En los textos de Rulfo, quien pareciera hablar no es él, sino la tierra que ha estado aquí mucho antes que nosotros y que seguirá aquí mucho después. Juan Rulfo es el escritor del abandono, de los ecos atrapados, de los rencores acumulados, del silencio y de la ausencia. Para todas as pessoas
Quizón Pessoa. Lisboa, sobre 7 colinas que son otros tantos puntos de observación desde donde se puede gozar de los más espléndidos panoramas, se esparce la vasta, irregular y colorida masa de casas que constituye Lisboa. Para el viajero que llega del mar, Lisboa, desde la lejanía, surge como una límpida visión de un sueño, recortada con precisión contra un cielo azul resplandeciente que el sol anima con su destello clorado. Y las cúpulas, los monumentos, el viejo castelo, se elevan sobre el cuerpo de las casas como lejanos heraldos de este delicioso lugar, de esta bendita región. Y que viva Fernando Pessoa.